La lección de esta semana tiene un título medio extraño. Lo que consigues no es lo que ves. Y el versículo de memoria, Proverbios 14:12. Miren lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a hablar de esta primera parte. Hay camino que al hombre le parece derecho. La Biblia presenta dos caminos, ¿se acuerdan de eso? Dos caminos, hay dos caminos, el ancho y el angosto. Pero ahora vamos a hablar de eso, camino, hay caminos, y hay caminos que a veces al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a ver algunos versículos interesantes. Proverbios 14:3. Miren lo que empieza este versículo. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Aquí en este versículo se nos muestra a dos clases de personas que van por un camino. En primer lugar está ¿quién? El necio. El necio. Y en segundo lugar está ¿quién? El sabio. En la boca del necio, más los labios de los sabios. Son dos caminos, dos clases de personas. El necio y el sabio. En primer lugar, ¿qué pasa con el necio? En la boca del necio está la vara de la soberbia. Mas los labios de los sabios los guardarán. ¿Qué está diciendo Salomón en este versículo? Creo que un individuo autosuficiente y parecía ser como una especie de medida, como mide las cosas. Tiene un punto de referencia para medir las cosas. Un punto de referencia para medir las cosas. Mi hermano dice, aquí denota autosuficiencia. Mas los labios de los sabios los guardarán. ¿Qué entendemos por eso? Los labios de los sabios los guardarán. Los guardarán de la autosuficiencia. Los guardarán de la autosuficiencia. Pienso que la boca del necio, la vara le va a dar por la soberbia, ¿verdad? Por su ser terco, ¿verdad? La vara le van a dar por su espalda o por la boca. Y los labios, más los labios de los sabios los guardarán. Mejor dicho, que un sabio no necesita que le den palazos por la boca. No necesita que le den palazos por la boca porque está actuando bien, probablemente. Vamos a ver algunas versiones. ¿Cómo traducen esto? Vamos a ver esta versión, por ejemplo. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea. Pero las palabras de los sabios, ¿qué hacen? Los protegen. ¿Por qué será eso? Porque un sabio dice verdad, no dice estupideces. Un sabio dice verdad. Mi versión dice, los labios del prudente lo guardarán. Los labios del prudente lo guardarán. Esa versión, nueva traducción viviente. El comentario de la lección decía algo bien interesante, que el sabio se toma tiempo para pensar y pesar la evidencia. Dice que guarda silencio y escucha y está listo para aprender de los demás. Wow. Eso es una gran diferencia con respecto a lo que hace el necio. Gran diferencia. Y eso tiene que ver con esto. Miren lo que dice esta traducción. De la boca del tonto brota ¿qué cosa? Soberbia. Habla sin pensar. Sin pensar. Habla sin pensar. Pero al sabio lo protegen sus labios, con sabiduría, con hermosura. Otra versión, traducción al lenguaje actual. Es de tontos hablar ¿con qué? Con orgullo. Cree que todo... Es de sabios ser de pocas palabras. ¿Cómo hablas? ¿Cómo habla el sabio? Entonces, en el necio, de acuerdo a eso que hace, está la soberbia, pero en el sabio está ¿qué cosa? La humildad. La humildad.
No la soberbia, pero la humildad. Es que, como dijo mi hermana, el humilde, el sabio, piensa antes de hablar. El soberbio habla sin pensar. A lo loco. A lo loco, de esa manera. Entonces, qué interesante esta comparación, empezando con esos caminos. Este es el camino del necio, este es el camino del sabio. Vamos a ver este versículo, Proverbios 14:8. Y miren lo que dice. La ciencia del prudente, ¿qué pasa? Está en entender su camino. Mas la indiscreción de los necios, ¿qué es? Engaño. La antítesis. La ciencia del prudente está en entender su camino. Aquí habíamos dicho que el sabio es humilde porque piensa antes de hablar, antes de actuar. Y aquí aumenta y dice, este es prudente porque ¿qué hace? Medita, piensa. ¿Qué hace? Medita y piensa. Medita, piensa. En cambio, ¿qué? Más la indiscreción de los necios es, ¿qué cosa? Engaño. No piensa y entonces puede caer en el engaño. Dos cosas importantes. El camino de los necios es soberbia, es engaño. El camino de los sabios es humildad y es entendimiento. Entiende, trata de entender qué está pasando aquí. En cambio, el otro actúa de esa manera, sin pensar nada, pase lo que pase. Y hay que ver que eso se aplica en cualquier área de la vida, en las decisiones que tomamos. Porque, por ejemplo, voy al dealer y quiero comprarme un auto. Y el dueño del dealer o los que trabajan ahí me dice, móntate en que este está bien bueno, y te da un paseo y tú quedas todo infatuado con el vehículo. Y a veces no tienes ni el dinero para pagarlo, pero ya te dejas llevar por la emoción. Por el engaño, la soberbia, la emoción. Oh, quiero esto. Sin pensar. Pero el sabio es humilde y piensa. ¿Esto está bien o esto está mal? Qué interesante esto del sabio. Hay otro versículo importante. Miren lo que dice este versículo. Proverbios 14:9. Los necios, ¿qué pasa? Se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué está implicando con esto el salmista, el sabio? Los necios se mofan, se hacen la burla ¿de qué? Del pecado. ¿Qué significa eso? Cuando uno no cree en Dios, ¿verdad? No tiene respeto por nada, ni por sí mismo. Ajá. Entonces, yo he conocido gente, ¿verdad? Que uno le está hablando cosas buenas y se burlan, se mofan. ¿Por qué? Porque para ellos no tienen pues un futuro, no tienen un destino. Es interesante lo que dice mi hermano. Los necios se mofan del pecado, se hacen la burla cuando hablamos de religión. ¿Por qué? Porque viven en engaño. Y no solo eso, sino que podría decir, muchas veces los necios se enorgullecen de sus tonterías. Se enorgullecen. Empiezan a decir y a mofarse de las grandes hazañas que han hecho durante la semana. Y todas esas hazañas están involucradas en todo el pecado que cometieron. Pero no, se mofan y dicen, o se enorgullecen y dicen, qué grandes cosas hice. Qué grandes cosas dice. ¡Wow! Sí, añadiendo a lo que dice el hermano Isaac, es también, son sabios en su propia opinión. Yo pienso, yo creo, como veo las cosas, el yo va por delante, como decía anteriormente en la soberbia, y creen que todo lo demás son cuentos de niños o fábulas o para los ancianos, los viejitos que tienen algo para que aferrarse. Y al hacer eso, lo único que están haciendo es agregando ascuas de fuego sobre su cabeza. Están viviendo en el engaño. Están viviendo en... Aquí qué interesante. Más entre los rectos hay buena voluntad. Miren lo que dice esta versión, traducción al lenguaje actual. A los necios no les importa si Dios los perdona o no. Pero la gente buena quiere el perdón de Dios.
la gente buena. Entonces está viviendo en engaño y ¿qué pasa? Se burla de Dios, se burla de todo lo que es Dios, pero en el contrario, el sabio cree en Dios, cree en Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre estas dos personas? Hay muchas otras diferencias. Miren lo que dice Proverbios 14:15. Y aquí está interesante. El simple todo lo cree, refiriéndose al necio. El simple todo lo cree. ¿Qué opinamos de esto? ¿Qué está tratando de decir? El simple todo lo cree. Se deja engañar fácilmente, aparentemente. Se deja engañar fácilmente, aparentemente. El simple todo lo cree. Hermano Ríos, dice la lección, es como una paradójica, ¿no? El que no cree en Dios, que lo cree todo, pero no cree en Dios, no cree en las cosas buenas. Es bueno para creer en las cosas que se asemejan a su propia naturaleza y tendencias pecaminosas. O siempre va a creer las cosas de manera superficial, que se ajustan a él. Todo lo cree. Mi pastor dice, es una paradoja. ¿Por qué? Porque dice no creer en Dios, pero cree en todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Cosas interesantes. La Biblia habla del creacionismo, la lección habla en esa parte de que creen en la evolución y el creacionismo. Todo lo cree. Sí, porque ellos se burlan de Dios como creador. No creen en eso. Pero sí creen lo otro, que a veces hasta más tonto. Ajá. Que la vida apareció de la nada. Que la vida apareció de la nada. Y de vez en cuando se habla del creacionismo, hay noticias interesantes como esta. Un telescopio capta el primer eco del Big Bang. Gran noticia. Esto ocurrió en marzo del 2014, recientemente. Y decía, científicos de Estados Unidos detectan ondas gravitacionales que serían la primera evidencia directa de la inflación. El momento de la historia del universo en que en menos de un segundo pasó de ser un punto diminuto a convertirse en una inmensidad. ¡Qué notición! ¡Qué noticia! ¡Wow! Estamos aquí apoyando la evolución y aquí está la máxima evidencia. Ahora sí podemos creer en eso. El simple todo lo cree. Científicos. Y la noticia todavía decía esto, y en algunos lugares estamos viendo cómo el universo empezó a expandirse. ¡Wow! Científicos de Estados Unidos dicen haber fotografiado el primer eco del Big Bang, aquella descomunal explosión que se dio lugar al universo hace 13.800 millones de años, etcétera, etcétera. La presencia de estas ondas son la primera evidencia directa de la inflación, ese momento decisivo en la historia del universo en el que éste aumentó explosivamente su tamaño en fracciones de segundo. ¡Wow! ¡Qué noticia! Y esta noticia recorrió el mundo. Evidencia del Big Bang, evidencia de la evolución. El simple todo lo cree. No pasó ni varios meses y miren lo que pasó. Surgen dudas sobre detección de primeros ecos del Big Bang. Vino la noticia tremenda y después de pocos meses, en junio del 2014, no es como ellos están pensando. Y estos hablan los científicos, no los religiosos. Y entonces miren la noticia que decía, fue llamado el descubrimiento del siglo. El año pasado un grupo de científicos aseguró haber dado con la huella de las ondas gravitacionales primordiales, las huellas de la expansión del universo en los primeros milisegundos tras el Big Bang. Hoy se ha vuelto a confirmar que no hubo tal descubrimiento. El simple todo lo cree.
Hay que destacar el hecho de que cuando pensamos que el simple es un individuo sin educación y poco conocimiento, Ajá. y pensamos que, oh, pobrecito, es un gran ignorante. Pero nótese que estamos hablando de individuos con gran sabiduría y científicos, que pueden ser parte o formar parte del grupo de los necios. Ahí está. Imagínense científicos que tienen mucha sabiduría, mucha inteligencia, que tienen mucha inteligencia hablando de eso. Y estas noticias lo vemos muy frecuentemente. Afirman y de pronto dicen, algo ha ocurrido, no es la verdad. Hace pocos años era pocos millones de años y después cuando encuentran alguna cosa aumentan millones y millones y millones y millones. No sé. El simple todo lo cree. Alguien dijo que es más fácil creer en Dios que creer en la evolución. Porque los evolucionistas tienen que tener una fe, pero fuerte, fuerte, fuerte. Imagínense decirle a un niño, mira, este reloj, si agarro las partes y le pongo aquí un explosivo y eso revienta, y va a crear, ¿qué cosa? 50 relojes. ¿Qué le va a decir el niño? ¿Qué le va a decir el niño? Ya, ¿verdad? ¿Cómo? Es más o menos lo que nos están queriendo hacer pensar. Para aceptar eso tengo que estar en este camino soberbio, lleno de engaño y es que así es. Es que así es la vida. El simple, el necio, todo lo cree. Tal vez podemos pensar, hermano, de que en Alemania una ocasión los grandes científicos, biólogos, ¿no? Hicieron un huevo, todo completo el huevo, pero hicieron incubar al huevo que ellos habían hecho. Pero hasta el día de hoy no nació el pollito. De tal manera, pues, hermano, creen ellos que fuera de Dios van a poder alcanzar sus cometidos. Pablo dice, el hombre animal no puede percibir las cosas espirituales porque lo son locura. De tal manera, si uno no conoce con humildad las cosas celestiales, hermano, no va a poder comprender. No vamos a tener paz. Pero a Dios gracias, el hombre que conoce a Dios, la paz abunda en ellas. Abunda en el corazón, como este que cree en Dios. Es interesante cómo mi hermano dice que científicos creyendo en eso. Y es como que la Biblia estuviera hablando en nuestro lenguaje actual. Miren lo que dice. Profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:21 continúa diciendo, pues habiendo conocido a Dios, sabiendo que existe Dios, porque no puede ser de otra manera. Los científicos, ellos creen que hay algo. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino, ¿qué pasó? Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Es solamente cuestión de que, ¿qué? Soberbia, en no aceptar que Dios existe. Es cuestión de engaño, vivir en el engaño, vivir en la soberbia y en la burla de Dios. Yo creo, esa es la situación. Entonces ese es el necio, el simple todo lo cree. Un ciudadano nirgüeño dijo, el enemigo desde el principio nos confundió con hacernos creer verdades a medias. Y como dependemos de nuestra relación con Dios para aceptar un precepto, si Dios no está contigo en ese momento, lo más probable que se crea concepto equivocado y llegamos a creer una mentira. Así es, llegamos a creer una mentira. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero ahí no termina este versículo, miren lo que dice. Cree en todo.
Más, ¿qué cosa? El avisado mira bien sus pasos. Más el sabio, el humilde, el entendido, el que cree en Dios, mira bien sus pasos. ¿Qué significa eso? Piensa, entiende. Y aquí está otra paradoja del cristianismo, de la vida real. Las personas dicen, alguien ha dicho, el cristianismo es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque es solamente fe, fe, fe. No piensan. Creen, pero no piensan. Pero al contrario de eso, miren lo que dice, el avisado mira bien sus, piensa. El cristiano piensa. Y es que el cristianismo es eso. Es pensar, investigar, pensar. Miren el mandato de Dios, 1 Tesalonicenses 5, 21. Miren este mandato. ¿Qué dice? Examinadlo todo. Retened lo bueno. No digas que mi cristianismo es qué cosa. Es ciego. Mi fe es ciega. Examínenlo. ¿Cómo está su fe? Examine, ¿creo realmente esto es lo que sucede en la vida? Examínenlo todo. Mas el avisado mira bien sus pasos. El que cree en Dios, cree con evidencia. Y evidencia exacta. Y eso es lo que hicieron aquí en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en ¿dónde? En Tesalónica. Pues, ¿qué cosa? Recibieron la palabra con toda solicitud. Y no solamente eso, ¿qué hicieron? Escudriñando cada día de las Escrituras, ¿para qué? Para ver si estas cosas eran así. El avisado mira bien piensa, investiga. No es mi fe una fe ciega, es una fe que entiende, que investiga, que comprende. Wow, esto es real. Mira las evidencias. Mira las evidencias. Entonces, nos acordamos de Tomás. A veces nos burlamos de él. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Tomás? Quería evidencias. Quería evidencias. Yo no creo así nomás. Si yo no toco, no veo. ¿Y qué le dijo Jesús? Aquí está evidencias. Aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia. Y eso nos dice a todos nosotros, aquí está la evidencia de que existe Dios. A veces somos nosotros, a veces es mi hermano, a veces cualquier cosa que suceda con la vida cristiana. Cuando vemos personas que cambian, que eran una vez no muy buenas y ahora son diferentes. ¡Wow! Esa es la evidencia. Cuando miramos los cielos llenos de estrellas hermosísimas, esa es la evidencia. Entonces, eso es lo que nos dice, el avisado mira bien sus pasos. El cristianismo está lleno de evidencias. Y podemos creer verdaderamente en Dios. Entonces, cree en Dios, investiga constantemente. Por eso dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñen. Y la palabra escudriñar significa ¿qué cosa? Buscar, escarbar. Si es verdad, no es verdad, es verdad, hasta conseguir la verdad. Yo quiero leerle una parte. Hermano. Gracias, hermano. Dice en Isaías 1:2: Oíd cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo ni tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo Israel, y se volvieron atrás. Amén. Amén.
Y continúa el versículo, ¿por qué queréis seguir castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda tu cabeza está enferma hasta la punta de los pies. No hay en él cosa sana. Así, mostrando esta calidad. El versículo de mi hermano dice, aquí está Jehová, Dios hablando. Y entonces todo esto nos lleva a otra cosa importante. Proverbios 14:16. Miren lo que dice. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. En esta misma línea, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Qué significa eso? Se consagra, teme. Señor, aquí está, estoy cambiando de vida, me consagro ¿a quién? A Dios. En cambio, el insensato, ¿qué hace? Mas el insensato se muestra insolente y confiado, se aparta de Dios constantemente. Entonces, el necio vive de la soberbia, del engaño, se burla de Dios, cree en todo, se aparta de Dios. El sabio, en cambio, es humilde, tiene entendimiento, cree en Dios, investiga, se consagra a Dios. Y entonces, ¿cuál es el papel de Dios en estos dos casos? ¿Cuál es el papel? Proverbios 15:3, ¿qué dice Dios? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando ¿a quién? A los malos y a los buenos. Miren aquí Job 28:24, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. ¿Cuál es el papel de Dios? Miren, los ojos de Jehová están en todo lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra. Mi hermano dice, el sol sale para quienes, y Dios está ahí para todos, listo para todos, tanto para ellos como para nosotros. Está listo. Y aparte de eso, también Él es observador de todo lo que está ocurriendo aquí, justo e injusto. Y es triste cuando la Biblia se refiere que dirán los impíos a las piedras, caigan sobre mí y escondedme de la vista de aquel. ¿Escondedme? ¿Dónde hay un lugar que podamos escondernos, que Dios no esté ahí y nos esté mirando? Qué hermoso sería si nosotros tuviésemos eso en nuestras mentes, en cada acto, cada segundo de nuestra vida, que hay testigos invisibles y un Dios creador que está siendo testigo de lo que está pasando. Qué interesante. Entonces, viendo con esa pregunta, ¿qué implica esto para nosotros? Tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué implica esta presencia de Dios? Miren lo que dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Entonces, ¿qué cosa? Dios es real para todos. Es real para todos. Y tenemos que vivir de una manera que nos demos cuenta que algún día voy a dar cuenta de lo que hago. A todos nos espera eso. Él es real. No importa si te burlas, no importa si te engañas, si estás en la soberbia, si te crees en otras cosas, no importa si te apartas de Dios, si quieres elegir alguna cosa, eso no daña a Dios. Eso no daña, no cambia a Dios. Dios está ahí listo para que en cualquier momento tú puedas decir, Señor, quiero creer en ti. Quiero estar contigo. Él está ahí listo para eso. Entonces, Dios es real para todos. Dios es real para todos. Vamos a ver Proverbios 6:3 ahora. ¿Qué nos dice? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si Él es real para todos? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué cosa? Encomienda a Jehová. Entrégate a Jehová. Y todo se va a afirmar. Y hablando de eso, miren lo que dice Proverbios 16:1.
Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Este versículo, Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus. ¿Qué implica esto con relación a estos dos versículos? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán, ¿qué cosa? Afirmados. ¿Qué nos está queriendo decir con estos otros dos versículos? Que aunque nosotros como humanos hagamos planes, al final Dios siempre es el que decide. Al final, ¿quién tiene la última palabra? Dios. Dios. Yo pienso también que en las decisiones que tomamos, en los planes que hacemos, los ponemos en manos de Dios y que Él decida si es bueno o no para nosotros. Porque en la mayoría de los casos nosotros decimos, yo voy por este camino y esta es mi decisión, así que nadie me va a hacer cambiar y por ahí me voy. Y muchas veces nos estrellamos. Hay caminos que al hombre le parece derecho. ¿Dónde está mi camino? ¿Quién está guiando mi camino? ¿Quién está guiando? ¿Quién está guiando? Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ay, qué interesante eso. Entonces, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Endereza sus pasos. ¿Por qué? ¿Qué deberíamos hacer con nuestros planes? En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, ¿qué cosa? Viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, si Dios quiere. Eso implica esto. Si Dios quiere, aquí están mis planes. Y a veces Dios nos hace cambiar ahí nomás. Ahí nomás, ¿qué éramos? Entonces Dios es el que se encarga de guiarnos. Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero eso no les conduce a nada. Cambien. Y si nosotros nos acercamos a Dios, dejamos que Él guíe nuestro camino, como dicen estos versículos, que Jehová enderece nuestros pasos, que vivamos y haremos de acuerdo a lo que Dios dice. Mas Jehová es la respuesta de la lengua y sus pensamientos serán afirmados. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué clase de vida vamos a tener? Miren lo que dice este versículo, Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles. No importa si eres así o no, todos tus días son difíciles. Pero si estamos con Dios, ¿qué pasa? Mas el corazón contento tiene un banquete. ¡Wow! Amén. Paz. Paz, esperanza, alegría, aún en los momentos más difíciles. Aún en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que Jehová enderece nuestros pasos. Porque hacemos que Él guíe nuestros pasos. Y no importa lo que suceda, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, ¿quién nos está guiando? Dios. Jehová. Dios es más poderoso que cualquier cosa. Qué maravilloso, qué Amén. Maravilloso es nuestro Dios real. Mis hermanos, ojalá que nosotros podamos estar en este camino. Amén. En el camino del sabio, de la humildad, del entendimiento, de creer en Dios, de investigar y de consagrarnos a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a estar en ese camino. Amén. Y es como que la Biblia estuviera hablando en nuestro lenguaje actual. Miren lo que dice. Profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
incorruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:21 continúa diciendo, pues habiendo conocido a Dios, sabiendo que existe Dios, porque no puede ser de otra manera. Los científicos, ellos creen que hay algo. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que pasó, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Es solamente cuestión de que, ¿qué? Soberbia en no aceptar que Dios existe. Es cuestión de engaño, vivir en el engaño, vivir en la soberbia y en la burla de Dios. Yo creo, esa es la situación. Entonces ese es el necio, el simple todo lo cree. Un ciudadano nirgüeño dijo, el enemigo desde el principio nos confundió con hacernos creer verdades a medias. Y como dependemos de nuestra relación con Dios para aceptar un precepto, si Dios no está contigo en ese momento, lo más probable que se crea concepto equivocado y llegamos a creer una mentira. Así es, llegamos a creer una mentira. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero ahí no termina este versículo, miren lo que dice. Cree en todo. Más que cosa, el avisado mira bien sus pasos. Más el sabio, el humilde, el entendido, el que cree en Dios, mira bien sus pasos. ¿Qué significa eso? Piensa, entiende. Y aquí está otra paradoja del cristianismo, de la vida real. Las personas dicen, alguien ha dicho, el cristianismo es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque solamente fe, no piensan. Creen, pero no piensan. Pero al contrario de eso, miren lo que dice, el avisado mira bien sus, piensa. El cristiano piensa. Y es que el cristianismo es eso. Es pensar, investigar, pensar. Miren el mandato de Dios, 1 Tesalonicenses 5:21. Miren este mandato. ¿Qué dice? Examinadlo todo. Retened lo bueno. No digas que mi cristianismo es qué cosa, es ciego. Mi fe es ciega. Examínenlo. ¿Cómo está su fe? Examinen, ¿creo realmente esto es lo que sucede en la vida? Examínenlo todo. Mas el avisado mira bien sus pasos. El que cree en Dios, cree con evidencia. Y evidencia exacta. Y eso es lo que hicieron aquí en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en ¿dónde? En Tesalónica. Pues, ¿qué cosa? Recibieron la palabra con toda solicitud. Y no solamente eso, ¿qué hicieron? Escudriñando cada día de las Escrituras, ¿para qué? Para ver si estas cosas eran así. El avisado mira bien piensa, investiga. No es mi fe una fe ciega, es una fe que entiende, que investiga, que comprende. ¡Wow! Esto es real. Mira las evidencias. Mira las evidencias. Entonces, nos acordamos de Tomás. A veces nos burlamos de él. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Tomás? Quería evidencias. Quería evidencias. Yo no creo así nomás. Si yo no toco, no veo. ¿Y qué le dijo Jesús? Aquí está evidencias. Aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia. Y eso nos dice a todos nosotros, aquí está la evidencia de que existe Dios. A veces somos nosotros, a veces es mi hermano, a veces cualquier cosa que suceda con la vida cristiana. Cuando vemos personas que cambian, que eran una vez
no muy buenas y ahora son diferentes. ¡Wow! Esa es la evidencia. Cuando miramos los cielos llenos de estrellas hermosísimas, esa es la evidencia. Entonces, eso es lo que nos dice, el avisado mira bien sus pasos. El cristianismo está lleno de evidencias. Y podemos creer verdaderamente en Dios. Entonces, cree en Dios, investiga constantemente. Por eso dice, escudriñad las Escrituras. Y aquí aumenta y dice, este es prudente porque ¿qué hace? Medita, piensa. ¿Qué hace? Medita y piensa. Medita, piensa. En cambio, ¿qué? Más la indiscreción de los necios es, ¿qué cosa? Engaño. No piensa y entonces puede caer en él. Engaño. Dos cosas importantes. El camino de los necios es soberbia, es engaño. El camino de los sabios es humildad y es entendimiento. Entiende, trata de entender qué está pasando aquí. En cambio, el otro actúa de esa manera, sin pensar nada, pase lo que pase. Y hay que ver que eso se aplica en cualquier área de la vida, en las decisiones que tomamos. Porque, por ejemplo, voy al dealer y quiero comprarme un auto. Y el dueño del dealer o los que trabajan ahí me dice, móntate en que este está bien bueno. Y te da un paseo y tú quedas todo infatuado con el vehículo. Y a veces no tienes ni el dinero para pagarlo, pero ya te dejas llevar por la emoción. Por el engaño, la soberbia, la emoción. ¡Oh, quiero esto! Sin pensar. Pero el sabio es humilde y piensa. ¿Esto está bien o esto está mal? Qué interesante esto del sabio. Hay otro versículo importante. Miren lo que dice este versículo. Proverbios 14:9. Los necios, ¿qué pasa? Se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué está implicando con esto el salmista, el sabio? Los necios se mofan, se hacen la burla ¿de qué? Del pecado. ¿Qué significa eso? Cuando uno no cree en Dios, ¿verdad? No tiene respeto por nada, ni por sí mismo. Ajá. Entonces, yo he conocido gente, ¿verdad? Que uno le está hablando cosas buenas y se burlan, se mofan. ¿Por qué? Porque para ellos no tienen pues un futuro, no tienen un destino. Es interesante lo que dice mi hermano. Los necios se mofan del pecado, se hacen la burla cuando hablamos de religión. ¿Por qué? Porque viven en engaño. Y no solo eso, sino que podría decir, muchas veces los necios se enorgullecen de sus tonterías. Se Y enorgullecen. empiezan a decir y a mofarse de las grandes hazañas que han hecho durante la semana. Y todas esas hazañas están involucradas en todo el pecado que cometieron. Pero no, se mofan y dicen, o se enorgullecen y dicen, qué grandes cosas hice. Qué grandes cosas. ¡Wow! Sí, y añadiendo a lo que dice el hermano Isaac, es también, son sabios en su propia opinión. Yo pienso, yo creo, como veo las cosas, el yo va por delante, como decía anteriormente en la soberbia, y creen que todo lo demás son cuentos de niños o fábulas o para los ancianos, los viejitos que tienen algo para que aferrarse. Y al hacer eso, lo único que están haciendo es agregando ascuas de fuego sobre su cabeza. Están viviendo en el engaño. Están viviendo aquí, qué interesante. Más entre los rectos hay buena voluntad. Miren lo que dice esta versión, traducción al lenguaje actual. A los necios no les importa si Dios los perdona o no. Pero la gente buena quiere el perdón de Dios. La gente buena. Entonces está viviendo en engaño y ¿qué pasa? Se burla de Dios, se burla de todo lo que es Dios, pero en el contrario, el sabio cree en Dios, cree en Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre estas dos personas? Hay muchas otras diferencias. Miren lo que dice Proverbios 14:15. Y aquí está interesante. El simple
todo lo cree, refiriéndose al necio. El simple todo lo cree. ¿Qué opinamos de esto? ¿Qué está tratando de decir? El simple todo lo cree. Se deja engañar fácilmente, aparentemente. Se deja engañar fácilmente, aparentemente. El simple todo lo cree. Hermano Ríos, dice la lección, es como una paradójica, ¿no? El que no cree en Dios, que lo cree todo, pero no cree en Dios, no cree en las cosas buenas. Es bueno para creer en las cosas que se asemejan a su propia naturaleza y tendencias pecaminosas. O siempre va a creer las cosas de manera superficial, que se ajustan a él. Todo lo cree. Mi pastor dice, es una paradoja. ¿Por qué? Porque dice no creer en Dios, pero cree en todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Cosas interesantes. La Biblia habla del creacionismo, la lección habla en esa parte de que creen en la evolución y el creacionismo. Todo lo cree. Sí, porque ellos se burlan de Dios como creador, no creen en eso, pero sí creen la otra que a veces hasta más tonto, que la vida apareció de la nada. Que la vida apareció de la nada. Y de vez en cuando se habla del creacionismo, hay noticias interesantes como esta. Escudriñen, y la palabra escudriñar significa ¿qué cosa? Buscar, escarbar. Si es verdad, no es verdad, es verdad, hasta conseguir la verdad. Yo quiero leerle una parte. Hermano. Gracias, hermano. Dice en Isaías 1:2, oíd cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende mi pueblo, ni tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo Israel, y se volvieron atrás. Amén. Amén. Y continúa el versículo, ¿por qué queréis seguir castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda tu cabeza está enferma hasta la punta de los pies. No hay en él cosa sana. Así, mostrando esta calidad. El versículo de mi hermano dice, aquí está Jehová, Dios hablando. Y entonces todo esto nos lleva a otra cosa importante. Proverbios 14:16. Miren lo que dice. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. En esta misma línea, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Qué significa eso? Se consagra, teme. Señor, aquí está, estoy cambiando de vida, me consagro ¿a quién? A Dios. En cambio, el insensato, ¿qué hace? Mas el insensato se muestra insolente y confiado, se aparta de Dios constantemente. Entonces, el necio vive de la soberbia, del engaño, se burla de Dios, cree en todo, se aparta de Dios. El sabio, en cambio, es humilde, tiene entendimiento, cree en Dios, investiga, se consagra a Dios. Y entonces, ¿cuál es el papel de Dios en estos dos casos? ¿Cuál es el papel? Proverbios 15:3, ¿qué dice Dios? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando ¿a quién? A los malos y a los buenos. Miren aquí Job 28:24, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. ¿Cuál es el papel de Dios? Miren, los ojos de Jehová están en todo lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra. Mi hermano dice, el sol sale para quienes, y Dios está ahí para todos, listo para todos, tanto para ellos como para nosotros. Está listo.
Y aparte de eso, también Él es observador de todo lo que está ocurriendo aquí, justo e injusto. Y es triste cuando la Biblia se refiere que dirán los impíos a las piedras, caigan sobre mí y escondedme de la vista de aquel. ¿Escondedme? ¿Dónde hay un lugar que podamos escondernos, que Dios no esté ahí y nos esté mirando? Qué hermoso sería si nosotros tuviésemos eso en nuestras mentes, en cada acto, cada segundo de nuestra vida, que hay testigos invisibles y un Dios creador que está siendo testigo de lo que está pasando. Qué interesante. Entonces, viendo con esa pregunta, ¿qué implica esto para nosotros? Tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué implica esta presencia de Dios? Miren lo que dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Entonces, ¿qué cosa? Dios es real para todos. Es real para todos. Y tenemos que vivir de una manera que nos demos cuenta que algún día voy a dar cuenta de lo que hago. A todos nos espera eso. Él es real. No importa si te burlas, no importa si te engañas, si estás en la soberbia, si te crees en otras cosas, no importa si te apartas de Dios, si quieres elegir alguna cosa, eso no daña a Dios. Eso no daña, no cambia a Dios. Dios está ahí listo para que en cualquier momento tú puedas decir, Señor, quiero creer en ti. Quiero estar contigo, quiero estar contigo. Él está ahí listo para eso. Entonces, Dios es real para todos. Dios es real para todos. Vamos a ver Proverbios 6:3 ahora. ¿Qué nos dice? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si Él es real para todos? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué cosa? Encomienda a Jehová. Entrégate a Jehová. Y todo se va a afirmar. Y hablando de eso, miren lo que dice Proverbios: el telescopio capta el primer eco del Big Bang. Oh, gran noticia. Esto ocurrió en marzo del 2014, recientemente. Y decía, científicos de Estados Unidos detectan ondas gravitacionales que serían la primera evidencia directa de la inflación. El momento de la historia del universo en que en menos de un segundo pasó de ser un punto diminuto a convertirse en una inmensidad. ¡Qué notición! ¡Qué noticia! ¡Wow! Estamos aquí apoyando la evolución y aquí está la máxima evidencia. Ahora sí podemos creer en eso. El simple todo lo cree. Científicos. Y la noticia todavía decía esto, y en algunos lugares estamos viendo cómo el universo empezó a expandirse. ¡Wow! Científicos de Estados Unidos dicen haber fotografiado el primer eco del Big Bang, aquella descomunal explosión que se dio lugar al universo hace 13.800 millones de años, etcétera, etcétera. La presencia de estas ondas son la primera evidencia directa de la inflación, ese momento decisivo en la historia del universo en el que éste aumentó explosivamente su tamaño en fracciones de segundo. ¡Wow! ¡Qué noticia! Y esta noticia recorrió el mundo. Evidencia del Big Bang, evidencia de la evolución. El simple todo lo cree. No pasó ni varios meses y miren lo que pasó. Surgen dudas sobre detección de primeros ecos del Big Bang. Vino la noticia tremenda y después de pocos meses, en junio del 2014, no es como ellos están pensando. Y estos hablan los científicos, no
los religiosos. Y entonces miren la noticia que decía, fue llamado el descubrimiento del siglo. El año pasado un grupo de científicos aseguró haber dado con la huella de las ondas gravitacionales primordiales, las huellas de la expansión del universo en los primeros milisegundos tras el Big Bang. Hoy se ha vuelto a confirmar que no hubo tal descubrimiento. El simple todo lo cree. Hay que destacar el hecho de que cuando pensamos que el simple es un individuo sin educación y poco conocimiento, y pensamos que, oh, pobrecito, es un gran ignorante. Pero nótese que estamos hablando de individuos con gran sabiduría y científico, que pueden ser parte o formar parte del grupo de los necios. Ahí está. Imagínense científicos que tienen mucha sabiduría, mucha inteligencia, hablando de eso. Y estas noticias lo vemos muy frecuentemente. Afirman y de pronto dicen, algo ha ocurrido, no es la verdad. Hace pocos años era pocos millones de años, y después cuando encuentran alguna cosa aumentan millones y millones y millones y millones. No sé. El simple todo lo cree. Alguien dijo que es más fácil creer en Dios que creer en la evolución. Porque los evolucionistas tienen que tener una fe, pero fuerte, fuerte, fuerte. Imagínense decirle a un niño, mira, este reloj, si agarro las partes y le pongo aquí un explosivo y eso revienta, y va a crear, ¿qué cosa? 50 relojes. ¿Qué le va a decir el niño? ¿Qué le va a decir el niño? Ya, ¿verdad? ¿Cómo? Es más o menos lo que nos están queriendo hacer pensar. Para aceptar eso tengo que estar en este camino soberbio, lleno de engaño, y es que así es. Es que así es la vida. El simple, el necio, todo lo cree. Tal vez podemos pensar, hermano, de que en Alemania una ocasión, los grandes científicos, biólogos, ¿no?, hicieron un huevo, todo completo el huevo, pero hicieron incubar al huevo que ellos habían hecho. Pero hasta el día de hoy no nació el pollito. De tal manera, pues, hermano, creen ellos que fuera de Dios van a poder alcanzar sus cometidos. Pablo dice, al hombre animal no puede percibir las cosas espirituales porque lo son locura. De tal manera, si uno no conoce con humildad las cosas celestiales, hermano, no va a poder comprender. No vamos a tener paz. Pero a Dios gracias, el hombre que conoce a Dios, la paz abunda en ellas. Abunda en el corazón, como este que cree en Dios. Es interesante cómo mi hermano dice que científicos creyendo en eso. La lección de esta semana tiene un título medio extraño. Lo que consigues no es lo que ves. Y el versículo de memoria, Proverbios 14:12. Miren lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a hablar de esta primera parte. Hay camino que al hombre le parece derecho. La Biblia presenta dos caminos, ¿se acuerdan de eso? Dos caminos, hay dos caminos, el ancho y el angosto. Pero ahora vamos a hablar de eso, hay caminos. Hay caminos, y hay caminos que a veces al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a ver algunos versículos interesantes. Proverbios 14:3. Miren lo que empieza este versículo. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Aquí en este versículo se nos muestra a dos clases de personas
que van por un camino. En primer lugar está ¿quién? El necio. El necio. Y en segundo lugar está ¿quién? El sabio. En la boca del necio, más los labios de los sabios. Son dos caminos, dos clases de personas. El necio y el sabio. En primer lugar, ¿qué pasa con el necio? En la boca del necio está la vara de la soberbia. Más los labios de los sabios los guardarán. ¿Qué está diciendo Salomón en este versículo? Creo que un individuo autosuficiente y parecía ser como una especie de medida, como mide las cosas. Tiene un punto de referencia para medir las cosas. Un punto de referencia para medir las cosas. Mi hermano dice, aquí denota autosuficiencia, autosuficiencia. Mas los labios de los sabios los guardarán. ¿Qué entendemos por eso? Los labios de los sabios los guardarán. Los guardarán de la autosuficiencia. Los guardarán de la autosuficiencia. Pienso que la boca del necio, la vara le va a dar por la soberbia, ¿verdad? Por su ser terco, ¿verdad? La vara le van a dar por su espalda o por la boca. Y los labios, más los labios de los sabios los guardarán. Mejor dicho, que un sabio no necesita que le den palazos por la boca. No necesita que le den palazos por la boca porque está actuando bien, probablemente. Vamos a ver algunas versiones. ¿Cómo traducen esto? Vamos a ver esta versión, por ejemplo. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea. Pero las palabras de los sabios, ¿qué hacen? Los protegen. ¿Por qué será eso? Porque un sabio dice verdad, no dice estupideces. Un sabio dice verdad. Mi versión dice, los labios del prudente lo guardarán. Los labios del prudente lo guardarán. Esa versión, nueva traducción viviente. El comentario de la lección decía algo bien interesante, que el sabio se toma tiempo para pensar y pesar la evidencia. Dice que guarda silencio y escucha y está listo para aprender de los demás. Wow. Eso es una gran diferencia con respecto a lo que hace el necio. Gran diferencia. Y eso tiene que ver con esto. Miren lo que dice esta traducción. De la boca del tonto brota ¿qué cosa? Soberbia. Habla sin pensar. Sin pensar. Habla sin pensar. Pero al sabio lo protegen sus labios, con sabiduría, con hermosura. Otra versión, traducción al lenguaje actual. Es de tontos hablar ¿con qué? Con orgullo. Es de sabios ser de pocas palabras. ¿Cómo hablas? ¿Cómo habla el sabio? Entonces, en el necio, de acuerdo a eso que hace, está la soberbia, pero en el sabio está ¿qué cosa? La humildad. La humildad. No la soberbia, pero la humildad. Es que, como dijo mi hermana, el humilde, el sabio, piensa antes de hablar. El soberbio habla sin pensar. A lo loco. A lo loco, de esa manera. Entonces, qué interesante esta comparación, empezando con esos caminos. Este es el camino del necio, este es el camino del sabio. Vamos a ver este versículo, Proverbios 14:8. Y miren lo que dice. La ciencia del prudente, ¿qué pasa? Está en entender su camino. Más la indiscreción de los necios, ¿qué es? Engaño. La antítesis. La ciencia del prudente está en entender su camino. Aquí habíamos dicho que el sabio es humilde porque piensa antes de hablar, antes de actuar.